Buenos días de nuevo. Retomamos el Congreso después de este pequeño descanso y voy a presentar al siguiente ponente. Es don Luis Chamorro Coronado, que es doctor en Derecho y profesor universitario, viene de Madrid. Y la ponencia que va a presentar es la sentencia del TEDA en el caso Adada, la violación del artículo 8 del CEDA y análisis y comentarios al respecto. Damos paso. Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días a todos. Pues agradecer la amable invitación que me han cursado los miembros de Sos Papá en la persona de su presidente, Juan Carlos Presa, al hotel que nos acoge y a los participantes en el 7º Congreso sobre alienación parental y custodia compartida. Tengo que hacer alguna precisión porque no es correcto lo que figura en el programa. Y bueno, los correctores a veces tienen esas cosas. Es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es el caso Haddad contra España. En el último congreso, en el que tuve también el honor de asistir y de pronunciar una ponencia sobre el mismo tema, que ha avanzado y en que se han producido algunas novedades, empecé diciendo que el barón de Montesquieu, que en su libro El espíritu de las leyes había articulado el funcionamiento del Estado en torno a tres poderes, ¿no?, que sirven de contrapeso, que bueno, está un poco en crisis ahora desde luego en nuestro país, que son como bien saben ustedes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y yo añadía un cuarto poder autónomo que era el Servicio de Protección de Menores de la región de Murcia. Ahora se ha añadido uno más, que es el de la Junta de Andalucía, como seguirán añadiendo otros. Pero hoy debo hablarles, ya digo, de la impugnación de otro viejo mito, con arreglo al cual todos creíamos que los niños venían de París, pero ahora no vienen de París. Según una reciente sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, muy interesante, que acaba de ser publicada además y ha sido objeto además de publicidad por parte de los medios, la 1671 del 24 de 13 de diciembre, según la sentencia esta del Tribunal Supremo que menciono, los niños no vienen de París, los niños vienen de los servicios de protección de menores. O sea, son los que deciden si corresponden a unos o a otros. O sea, aunque hay un voto particular que nos da una cierta luz de esperanza del excelentísimo señor magistrado don Antonio García Martínez, que pretende volver al viejo axioma, según el cual pues todos seríamos franceses, volveríamos los niños todos de París, ¿no? Y ya digo que merece la pena hablar un poco de los antecedentes de esta sentencia, pues por el poder, ya digo, inusitado que tienen los servicios de protección de menores y los psicólogos adscritos a estas entidades, que muchas veces están compuestos por profesionales que hacen su trabajo de una manera a veces criticable y podríamos decir que deficiente, y que causan a veces más daño que bien. Hay, como en todos los sitios, gente preparada y buenos profesionales, y otros pues se dejan llevar por los intereses de la administración y no de las personas, ¿no? Bien, el caso es digo, además hablo de este voto particular porque cita la sentencia de Haddad contra España, diciendo cómo se deberían haber hecho las cosas y no cómo se hicieron realmente. Además, es una cosa un tanto estrambótica, porque en primera instancia el juzgado de primera instancia de Almería, a la ciudadana francesa que, llegando embarazada a España en la época del COVID-19, tiene el niño, es denunciada falsamente por una amiga suya diciendo que no era capaz de hacerse cargo del menor al que dio a luz. Los servicios sociales le declaran al niño en desamparo y lo dan en régimen de acogimiento preadoptivo. La Junta de Andalucía, los servicios sociales. Se acuerda por resolución de la Junta de Andalucía, de los servicios de protección de menores, emprender un procedimiento de acogimiento en régimen preadoptivo. La ciudadana francesa recurre ante la jurisdicción de Almería. El juzgado de primera instancia da la razón a
a la administración, se recurre en apelación y la audiencia provincial, con buen criterio, revoca la sentencia de la instancia y dice que el niño para su madre. Los acogedores, que además tiene la cosa, ya digo, su gracia, recurren al Tribunal Supremo, que se configura como tercera instancia ejerciendo una función que no le corresponde. Realmente no es la función del Tribunal de Casaciones. Y 2-1 revoca la sentencia de apelación y dice que el niño para los acogedores. Pero es que porque dice que, claro, que llevaba ya 5 años el niño aunque lo habían hecho mal, la administración lo había hecho mal, pero ya se habían creado vínculos que no se podían romper, que es el mismo caso de Haddad contra España, que no se podían romper y que mejor que estuviese con los acogedores por el superior interés del menor, que es un concepto jurídico indeterminado, que también pues que sería objeto de un análisis que excede a los límites de la ponencia por la que estoy hoy aquí. Y lo paradójico es que esos 5 años que el niño había estado fuera del alcance de fuera de la protección de su madre, no había estado con una pareja, sino con 3. Entonces, resulta realmente chocante que se diga que se han establecido vínculos con 3 parejas diferentes y que se le hace más mal al niño que bien, dejándolo en compañía de sus acogedores que dejándolo en compañía de su madre. O sea, el caso de esta señora francesa, bueno, ahora ha sido recurrido, la abogada yo lo vi en la televisión por casualidad. Anunció que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional y yo supongo que ahí sí que parará y que le devolverá al niño a la madre, diciendo, además, no voy a entrar ahora, alguna lectura sobre ese tema. Y luego además es muy interesante esta historia que se plasma en la sentencia y por lo valiente que me parece a mí cuando dice el magistrado, que en principio era el ponente, era el que iba a redactar la sentencia, pero como no estaba de acuerdo, pues decidió cederle la ponencia a otra magistrada, que fue la que la dicta, y emitir un voto particular que para mí es, o sea, que dice cosas que todos sabemos, pero que muy pocos se atreven a decir. Y yo voy a tener que leerlo porque es que necesito compartirlo, es una necesidad vital. Dice... y voy al cogollo de lo que quiero decir, que hay razones para desestimar las conclusiones del informe técnico. O sea, impugna el informe de unos profesionales. Y vamos a decir, y voy a leer por qué, porque merece la pena detenerse en esto. Dice, pongo aquí, el magistrado discrepante va y nos dice: las pruebas no son instrumentos retóricos, sino herramientas epistémicas adecuadas para suministrar información sobre los hechos relevantes del proceso cuyo mérito y calidad debe establecer el tribunal a través de un proceso de valoración crítica racional intersubjetivamente controlable. Y los informes técnicos no constituyen una excepción, ni siquiera cuando proceden de un experto o se trata de una pericial de naturaleza científica. Y aquí viene. En definitiva, las afirmaciones de naturaleza consecuencial del informe pericial deben ser desestimadas. Dice, porque no están respaldadas ni apoyadas en una base empírica sólida. 2. Adoptan un enfoque determinista que ignora la capacidad de adaptación y resiliencia del menor. O sea, que ya anticipan lo que va a suceder. En el propio informe técnico ya está anticipando que los niños lo deciden los servicios sociales. O sea, que su madre que se olvide. Luego, generalizan riesgos y confunden hipótesis con certezas. Y contradicen el principio del interés superior del menor al descartar de forma absoluta y ab initio, sin un examen riguroso y detallado, cualquier alternativa o solución intermedia. Un informe que aspire a ser determinante en una decisión tan importante como esta debe basarse en datos objetivos, análisis individualizados y una valoración equilibrada de los riesgos y beneficios, algo que no se cumple en este caso. Es exactamente lo mismo que me sucedió a mí en el caso que nos llevó al tribunal de Estrasburgo. Y luego además se ha dado otra cuestión en el tema de Haddad realmente curiosa.
supongo que habéis o que han oído ustedes hablar del Día de la Marmota. Bueno, pues los servicios sociales murcianos han vuelto a emprender. Todo lo que había arrumbado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han vuelto a emprender el mismo camino. Han iniciado otra vez un procedimiento para que la niña que estaba en régimen de acogida y que sigue en un limbo jurídico pueda volver a... O sea, esté de una forma legal con el acogedor, porque ya... Lo mismo que en el caso de la francesa, han sido 3 parejas en 5 años. En el caso de Haddad contra España, la niña, que está privada de la compañía de su padre y de sus hermanos, ha estado en régimen de monoparentalidad. O sea, ocurrió la desgracia que los servicios sociales lo dieron a una pareja adoptante y que ella se mató en un accidente de coche. Y entonces la niña durante 10 años está viviendo en compañía de un señor. O sea, esto es un despropósito, no hay por dónde agarrarlo. Entonces, han vuelto a lo mismo. Esto ya creo que es una actuación criminal. Bueno, lo que pasa es que yo, aparte de eso, porque realmente la niña tenía 1 año y medio cuando fue separada de su padre, ¿no? Por una denuncia de violencia de género, que luego se demostró, bueno, que se le absolvieron de todos los cargos y tal. Recuperó a los niños, los 3 hijos fueron declarados en desamparo. Al cabo de 2 o 3 años, después de ser absuelto, recupera a los hijos, que a los hijos ya tenían 8 o 10 años, no los quería nadie, porque una niña de 1 año y medio, pues parece que tenía otro interés, ¿no? Y además nos lo dijo me voy a decir una individua, una de servicios sociales, que los niños sí, que se los devolvían al padre, pero a la niña no. ¿Pero por qué? Pues porque la niña no. Claro, mi cliente también es musulmán, también el racismo está por ahí debajo, estas cositas que ocurren, ¿no? Bueno, en fin. Y entonces, bueno, pues ya digo que en este caso, en el caso de mi cliente, pues sí que tiene un arreglo complicado, porque la niña tenía 1 año y medio cuando esto ocurrió y ahora tiene 14. Y claro, realmente los vínculos que ha establecido con el acogedor, pues son difícilmente borrables, ¿no? Es así, o sea, es una desgracia, pero es lo que hay. Pero sí también ha habido otra novedad, que es que por el coraje de una fiscal y de una juez que la apoyó, ha conseguido el padre biológico ver a la hija 3 veces, hace 1 año. Bueno, se consiguió. Que la niña rechazaba el tener contacto, pero se empeñaron estas 2 profesionales de la justicia y por fin, en unas visitas tuteladas de 1 hora de duración, pues claro, la niña rechaza eso porque piensa que va a volver con su padre. No se trata de eso. O sea, si tuviese arreglo, se haría de una forma muy escalonada, apoyada por profesionales que desde luego no pueden ser los que causaron el daño, porque aquí se da otra paradoja, que los causantes del daño son los encargados de ponerle fin. O sea, los psicólogos que han fastidiado a mi cliente serían los encargados de... O sea, es todo un despropósito absoluto, ¿no? Bien, entonces... Paralelamente, como eso ya no tenía arreglo, pues acudimos a un procedimiento indemnizatorio por el tiempo, bueno, porque eso no tiene arreglo ya digo, y planteamos una reclamación a la Administración por responsabilidad patrimonial por la actuación de la propia Administración, que no contestaron. Acudimos a la vía jurisdiccional, a la vía contenciosa. Estamos pendientes de sentencia. Lo que pasa es que las conclusiones las presentamos en octubre y estamos a finales de marzo y todavía no ha dictado sentencia la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Murcia. Supongo que alguna vez lo hará. Y ahí pedimos, que eso es lo interesante también, 2 millones de euros. Pero no pedimos 2 millones de euros porque sí, sino porque hay base para hacerlo. O sea, la Administración nos contesta que eso es una exageración, que teníamos que acudir a la valoración que establece la ley de expropiación forzosa. Entonces yo dije, esto parece un escarnio, o sea, que a mi cliente le han expropiado al hijo. Entonces hay que valorar el daño que se ha producido, que es un requisito, o sea, tiene que haber un daño que sea indemnizable, cuantificable, evidentemente, que sea responsabilidad de la Administración, que haya un nexo causal entre la Administración, en la actuación de la Administración y el daño producido, y nos dice, bueno, en una contestación, el equipo jurídico de la región de Murcia, que
que no podemos acudir a ese montante indemnizatorio, que habría que tendríamos que ceñirnos en una especie de escarnio, digo, a la legislación de expropiación forzosa, como si los hijos fuesen expropiables, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ya digo que tiene, porque en este tema también se habla por la jurisprudencia de acudir a la indemnización que se saca de los baremos por accidentes de tráfico, ¿no?, que se publican cada año, pero también se descarta. En cualquier caso, viene a decir la jurisprudencia que eso se hace un poco a tanto alzado y basándose en otras sentencias que hayan establecido cantidades similares. Entonces, eso es lo que utilizamos. Otras sentencias que hablan de esos montajes, o sea, de esos montantes indemnizatorios. Bien. Y luego también, que es otra cosa que quiero compartir con ustedes, que es muy interesante, nos alega la Administración cuando se opone a nuestra demanda. Estamos ahora en el plano de la solicitud de indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado, que nos viene a decir la Administración que eso está prescrito y que hemos accionado fuera de plazo, que no tenemos posibilidad de reclamar nada porque eso hemos accionado fuera de plazo, que existe un plazo de 1 año que establece la ley de régimen jurídico del sector público y que nos hemos excedido y que no hay causa para pedir nada, ¿no? Que tendríamos que haber hecho después de la sentencia de Estrasburgo, que ya tiene 6 años. Yo digo que el padre, o sea, que la Administración no ha hecho absolutamente nada para poner fin a esta situación, después de tantos años. Sí, nos decían que sí, que habían elaborado programas y nos los enseñaban, nos citaban, pero nunca sucedió nada. Y digo que es muy interesante esto que quiero compartirles, porque aparte del daño causado a los padres que se han visto separados de sus hijos, no solamente por la actuación de la Administración, sino del otro cónyuge, ¿no?, que a veces que sobrevuela sobre el Congreso esa, y por eso estamos aquí, esa circunstancia, ¿no? Y es que existe la posibilidad, que no sé si saben, ya digo que la quiero compartir, darles esa buena nueva si no la conocen, que existe la posibilidad de pedir al cónyuge que ha propiciado la ruptura del vínculo con el hijo, porque se ha quedado con él, porque se ha ido fuera de España, o porque porque lo ha estropeado, de pedirle una indemnización por esa ruptura de ese vínculo, ¿no? Y hay una sentencia que tiene no muchos años, creo que 3 o 4, de Encarnación Roca Trías, que fue la que arrumbó el estado de alarma, ¿no?, que luego fue magistrada del Tribunal Constitucional, que viene a decir que el plazo para solicitar una indemnización, y en esa sentencia además del Supremo se acuerda, es hasta que, o sea, el plazo del año comienza a computar desde que el hijo alcanza la mayoría de edad. De modo y manera que hasta que se cumpla 19 años, el padre o la madre que ha visto roto el vínculo con su hijo por causa de la actuación del otro progenitor pueda pedir una indemnización hasta que el menor cumpla, bueno, ya sería mayor de edad, 19 años. Y eso es una cosa que la gente no utiliza, pero que yo pongo en su conocimiento porque me parece que es muy... O sea, para que no se vayan de rositas, que cuando has perjudicado o has roto el vínculo entre un hijo y uno de sus progenitores, por la actuación del otro, pues resulta muy interesante el poder acudir a esa vía indemnizatoria. Yo creo que es un elemento que podría ser interesante compartir con vosotros. Y la verdad es que en esas estamos, ¿no? No tengo mucho más que decir sobre las novedades del caso, o sea, que les he compartido, ¿no? Que la Administración tiene un poder inusitado
y que son los amos del mundo, y que el propio Tribunal Supremo en esta sentencia, la 1771, se pliega a lo que dice la administración, o sea, que mandan mucho más que los jueces. Por eso decía, gastaba esa broma de los poderes del Estado y que Montesquieu había sido superado y que existía un cuarto poder, y es que no es mentira esto. Es una certeza, o sea, mandan más que un general de esta gente, ¿no? Creando además un daño, bueno, además, o sea, se me ocurren todo tipo de insultos y de maledicencias que por mi oficio pues voy a evitar, pero vamos, es una cosa, o sea, es una impunidad en la que se mueven absoluta, ¿no? Luego son funcionarios, es una cosa. Es que debería haber, pues no sé, alguna forma de atajar esto. Sí, se puede acudir a la jurisdicción penal, también se ha valorado, ¿no? O lo hemos valorado, pero al fin y al cabo, ¿dónde los van a juzgar? Pues en la misma ciudad en la que cometen por el derecho al juez natural predeterminado por la ley, que es un derecho constitucional que todos tenemos, ¿no? Pero bueno, ya digo, tienen un poder que debería, y que critica el tribunal, y que critica el propio tribunal, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, pues además es muy interesante el parágrafo 68 de la sentencia. En el caso Haddad, dice: este tribunal considera que las autoridades administrativas españolas deberían haber tenido en cuenta otras medidas menos radicales que el acogimiento preadoptivo de la hija menor del demandante, y en cualquier caso deberían haber tenido en cuenta las peticiones del padre de la menor desde el momento en que se aclaró su situación penal. Observa asimismo que tanto el juez de primera instancia número 3 de Murcia, en su sentencia tal, como la audiencia provincial en su sentencia tal, se negaron a tener en cuenta las alegaciones que el demandante pretendía argumentar para oponerse al acogimiento de su hija en régimen preadoptivo, limitándose a ratificar las decisiones adoptadas por la Administración sobre la base de las alegaciones presentadas y reproducidas mecánicamente a lo largo de todo el procedimiento posterior por esta. Este tribunal considera que las autoridades administrativas se han limitado efectivamente a reproducir de forma sucesiva sus resoluciones sin adoptar nuevas conclusiones ni evaluar, sobre la base de pruebas tangibles, la evolución de las circunstancias. ¿Qué es lo que dice la sentencia del Supremo? ¿Qué es lo que dice el voto particular con el que empezó? Es que es lo mismo. Lo que demuestra claramente la intención de la Administración en acoger a la menor en régimen preadoptivo. Que mandan más, o sea, yo no conozco quien tenga más poder, y más poder incontrolado que esta gente. O sea, hacen lo que les da la gana y no dan cuentas a nadie. Bueno, eso es lo que quería decir, que hay que tener mucho cuidado y me parece muy valiente el voto particular con la actuación, los profesionales, sobre todo los psicólogos, los profesionales, ya digo, que atienden psicológicamente a los niños o que están en estos servicios de protección, pues porque pueden causar muchísimo, también pueden hacer bien, pero pueden causar muchísimo daño, sobre todo en casos tan señeros como este. Claro, si es un niño abandonado, pues evidentemente no, pero cuando están haciendo de Dios, o sea, se están imponiendo a la biología, ¿no? O sea, ya no es que lo que diga el padre o la madre les da igual. Que es que además son personas sanas. Mi cliente además ha conseguido la nacionalidad española, ha prosperado, tiene 4 tiendas en la Plaza Mayor de Madrid. O sea, se está haciendo un chalet. Ha prosperado porque es un tipo que es válido, y sus hijos varones que les devolvieron están bien. Y además puedo contar unas cosas realmente terribles de los sitios a los que acaban yendo estos chavales y las cosas que allí suceden, que tampoco es objeto de esta ponencia, ¿no? Pero vamos, que es una cosa realmente complicada, y que es un abuso en el que se mueven y cómo actúan estos profesionales realmente dañinos, ¿no? Muy bien, pues poco más tengo que decir, si queréis no te preguntarme preocupes, porque vamos a dar paso a las preguntas. La verdad, en relación con lo que comentas, si solo fuera eso, pero cualquiera que tenga experiencia, por ejemplo, que haya tenido un contencioso contra Hacienda y va al Tribunal Económico Administrativo, que son los mismos, y te lo envía el mismo abogado del Estado que te ha estado
dando vueltas ahí. Pues o si tienes contra otro organismo de la administración, que puede ser a un contencioso administrativo, y te encuentras que son los mismos que están protegiendo a ese organismo con el que tú vas, con lo cual, ¿qué haces? Y está en todas las facetas y son unos tentáculos que van, como dices, en todo lo que es el Estado y que es... Bueno, doy paso a las preguntas. Luis que había tenido contacto con su padre, pero sus hermanos ha tenido contacto. Sí, se estableció así. ¿Qué tipo de contacto está teniendo con los hermanos? Aquí ninguno ya. O sea, de hecho, como mi cliente quiso más, claro, pues hacía 10 años o más que no veía a su hija. Y quiso más, entonces tuvo que, bueno, él vive en Madrid, la niña reside en Cartagena, pues él se desplazó hasta Murcia para, de una manera, no es que estuviese él y sus hijos con la niña solas, sino que estaban rodeados de psicólogos en un sitio, en la consejería de familia de la región de Murcia, y fueron unas visitas de 1 hora, ¿no? Y la niña además, fue porque la juez se encerró, y con la fiscal se encerraron con la niña y tú vas a ver a tu padre porque lo digo yo. Si no, no, claro, la cría no quería. Luego fue bien, pero son extraños todos para ella. Y entonces, claro, cuando la sentencia de Estrasburgo se dicta en el 19, es que hace 7 años ya, no, perdón, 6 años, 6 años. Hace casi 6 años ya. No, sí, que lo vamos a hacer. Y dijeron, nada. Entonces, esta señora, la magistrada, la idea fue de la fiscal, se adhirió la magistrada y lo hicieron. Entonces, como han visto, la niña, claro, está en un limbo porque no está en régimen de acogimiento preadoptivo. Está con un señor que no tiene ningún título. O sea, el título lo tiene la entidad tutelar, que se lo ha cedido, pero este señor no es su acogedor, pero no. Pero es una cuestión de facto, es una cuestión... No hay ninguna base legal para sustentar esa situación, ¿no? Entonces, ante eso la fiscal, pues bueno, como pasan las cosas, ¿no? Hace de esto casi 1 año, dijeron que tenía que explorar al acogedor, a la niña y al padre, el instituto la unidad de psiquiatría del Instituto de Medicina Legal, que va a emitir un informe después de haber visto un día, unas horas a la niña, al acogedor y a mi cliente, que está pendiente de hacerlo dentro del mes que viene, en abril, para que diga así que la niña tiene, que se quede donde está, que es lo que va a decir. Eso ya lo sabemos. ¿Qué va a decir? Que se quede donde está. ¿Que habría una posibilidad? Pues yo creo que cada vez menos, que la niña ya, pues que tiene 14 años, es que... Y aparte que a partir de los 12, pues ellos ya tienen posibilidad, lo dice el Código Civil, ¿no? Habrá que escucharlos en todo caso en estas cosas. ¿Qué va a decir la niña? O sea, cuando se dictó la sentencia de Estrasburgo, si hubiese habido voluntad, pero es lo que digo, aquí la anomalía es que los causantes del daño son los encargados de ponerle fin. Y si no quieren, porque nos lo han dicho los psicólogos, no, es que la niña está muy bien con el acogedor, digo, sí, seguramente, claro, ya. Pero estará mucho mejor con su padre. Es que nosotros no podemos jugar a ser dioses. Que el acogedor lo está haciendo, que es un ingeniero asturiano, por cierto, mi mujer, está aquí presente aguantando. Pues sí, pues muy bien, pero que no podemos jugar a ser dioses. Y estos señores juegan a ser dioses. Y cosas que se me ocurren peores también, ¿no? Claro, la niña es un bombón, pues ya está. Pero los niños no, los niños ya tenían 8 o 10 años. ¿Quién no va a querer? No los colocamos, pero la niña, hombre. Porque yo tengo un amigo que es el amigo del amigo, que es que resulta que no pueden tener hijos, vamos a dárselo a estos. Y resulta que la madre con su suegra se mata en un accidente de coche. Y la niña queda en situación de monoparentalidad, que es una aberración, pues como lo del Supremo. Mire usted, ¿qué me está diciendo de que está mejor por el superior interés si ha estado con 3 parejas acogedoras? ¿Qué vínculo se ha establecido ahí? ¿Y qué vínculo que no se puede establecer en favor de la madre con un niño tan pequeño? Yo entiendo que el Constitucional lo va a tumbar y si van a Estrasburgo, pues lo van a ganar como lo ganamos nosotros, ¿no? Muy bien, pues otra pregunta. Buenos días, Luis, muchas gracias. Qué interesante todo lo que nos explicas. Por favor, ¿podrías indicarnos exactamente, sobre todo para los que no entendemos de leyes, no somos letrados, esta vía de la indemnización, a qué artículo hay que referirse? Comentabas que muchos no lo conocemos, es cierto. ¿Podrías decirnos
¿cuál sería la referencia para poderla anotar? No, pues es lo que digo, es acudir a una reclamación utilizando, pues, bueno, luego se rige por la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, bueno, y la ley del régimen jurídico del sector público. O sea, hay mucha legislación a la que hacer referencia y por la mala actuación de la administración. Pero es un tema de responsabilidad patrimonial del Estado. O sea, primero hay que acudir a la propia administración, que es que entras en la página del Ministerio de Justicia y tienes un link para hacerlo, vamos, o sea, que es muy sencillo. Primero planteas una reclamación por mal funcionamiento. Ellos tienen obligación de resolver, en nuestro caso lo hicieron después, o sea, tuvimos que presentar la demanda, tienen 6 meses para responder. Si en 6 meses no te han respondido, se entiende, como lo dice la ley del régimen jurídico, del régimen de procedimiento administrativo, y cuando no han resuelto, o sea, tienen 6 meses para resolver, y si no han resuelto, es que se entiende que rige el silencio administrativo negativo, que es que se ha desestimado la petición. Y eso te abre la posibilidad ya, o sea, siempre hay que acudir a la administración reclamando. Y una vez que la administración o bien te dice que no, o no te dice nada, se te abre la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa, que en este caso es competente el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, de la región o de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Y a partir de ahí, pues, con los requisitos que te comento, ¿no? Que tiene que haber un daño, una relación de causalidad entre el daño causado. Bueno, y otra cosa muy curiosa que se me olvidó decir antes, que los daños notorios no necesitan prueba. No hace falta probarlo. O sea, la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, no hace falta probar que se ha producido el daño. Son hechos notorios. A pesar de eso, nosotros planteamos, nosotros pedimos a una psicóloga forense que efectivamente, además se produjo la prueba en el TSJ, nos citaron un día, fue la psicóloga y la interrogamos, pues las partes, ¿no? y la magistrada encargada de la práctica de la prueba. No siendo necesario, pero como la administración decía, no, es que nosotros durante la fase administrativa, que luego de repente se cortó y dejaron de contestarnos ya. Bueno, aparte que nos hicieron trampas, decían que no habíamos aportado escritos que habíamos hecho, que todo eso lo puse yo en conocimiento del TSJ. Pero ¿esto qué es? O sea, encima haciendo trampas, que tampoco se entiende, porque al fin y al cabo son funcionarios. No sé en qué les va esto, ¿no? Pero ya, claro, ya te conviertes un poco en paranoico, dices, esto ya, pues, hay aquí mala voluntad, ¿no? Cuando realmente no debería ser, porque ellos son funcionarios. Ellos no les va, ni les viene lo que le pase a mi cliente y a su hija y al acogedor, eso les da igual. Muy bien. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Sí, tenemos la última ahí. Sí, hola, Luis, una preguntita. En lo que has dicho que se puede pedir de 18 a 19 años una indemnización al progenitor que ha impedido. Claro, es lo que estoy diciendo, se puede. Si de 12 a 18 años, que con 12 ya pueden hablar, utiliza al otro progenitor el argumento perverso, es que el niño no quiere verte, ¿yo qué le voy a hacer? La jurisprudencia, ¿qué hace en esos casos? ¿Os lo alega como motivo para no verle? Bueno, yo creo que ahí habría que buscar, vamos, no es que habría que buscar, habría que pedir una pericia psicosocial, sí o sí. Si es por parte de los servicios, los equipos técnicos adscritos a los juzgados, mejor, porque los jueces, que es lo que viene a criticar aquí el magistrado del voto particular, hacen lo que les dicen los peritos. O sea, no es el poder que ellas tengan, es que además, los peritos dicen, no, es que la niña está bien aquí. Pues lo que digan los peritos, lo que digan los psicólogos del centro, o sea, adscritos al juzgado, es lo que hacemos nosotros. Y nos lavamos las manos. Por eso digo, me parece muy valiente lo que dice este señor. Claro. Y entonces, ahí sí que necesitas, para acreditar que el vínculo se ha roto por la actuación del otro progenitor, que lo diga. Yo tengo tengo algunos informes psicosociales donde se dice que la madre, un caso que tengo además, daña el vínculo paterno-filial. O sea, impide que haya una... Bueno, y tanto lo ha impedido que al final tuvimos hace poco un juicio y el hijo salió llamando hijo puta al padre. Después de... Bueno, es que bueno, os puedo contar tantas historias, ¿verdad, Juan Carlos?
tremendo. Podemos contar tantas cosas. Entonces hasta 18 años no se puede pedir... No, lo puedes pedir. No, que el límite lo marca. Al límite. Claro, el plazo para accionar es, en el caso de que se ha producido una ruptura del vínculo, es 1 año desde que se produce eso, ¿no? Pero viene a decir Encarnación Roca, en la sentencia esta que digo, 18 años máximo, y a partir de 18, el otro año que digo. O sea, tú puedes hasta los 19 años, puedes ir contra el otro progenitor y necesitas, claro, un informe que diga que eso es así. Porque a lo mejor puede ser que el otro progenitor, el padre, pues efectivamente no esté interesado en mantener un vínculo con su hijo, o lo haya dañado él, que también es posible, o sea que no... Pues ahí sí que tiene que ser un profesional que diga que el daño se ha producido por eso. Mejor el que esté adscrito al juzgado, porque los jueces tienden a creer más a él, que al perito de parte, ¿no? Muy bien. Pues ¿Queda alguna por ahí? Allí una última. Venga, que tenemos todavía 2 minutos. Sí, todavía no. Yo sí. Perfecto, gracias. Para esta tarde contar con usted. ¿Ha tenido tarjetas? No, pues no, se me han acabado, no, pero vamos, Juan Carlos tiene mis datos Sí, si me necesita. Vamos, yo no vengo a ofrecerles mis servicios, simplemente, pero bueno, que no pasa nada, soy un profesional y estaré muy encantado de asesorarles y atenderles si lo necesitan. Muy bien. Y gracias por Muchas gracias a ti, Luis, muy interesante. La posición.